Muy buenos días con todas. Estimadas estudiantes, es un placer estar con ustedes una vez más, compartiendo por este medio. Espero se encuentren bien. Voy a iniciar la clase tomando la lista de asistencia. Abigail Conrado, Presente. Amy Murillo, Presente. Emilia Osorio Presente. y Zulema. Presente. Muy bien, voy a compartir pantalla. Muy bien, la clase del día de hoy es la clase número 12 y veremos lo que es la factorización de la suma y la diferencia de cubos. ¿Sí? La suma y la diferencia de cubos. ¿Observan la pantalla todas? ¿Observan la pantalla? La pantalla completa. ¿Observan la pantalla completa? Por favor, me indican. ¿Sí? ¿No? ¿Me escuchan? Profe, ahorita estoy viendo negro. Yo igual. Ya voy a dejar de compartir entonces. Para volver a compartir. ¿Observan la pantalla? O igual se ve negro. Ay, ahorita. Ya se ve. Ya, muy bien, gracias. Entonces, la clase número 12, veremos lo que es la factorización de la suma y la diferencia de cubos, ¿sí? Recuerden las instrucciones que deben de seguir. Ya deben estar con sus materiales a la mano, por favor. Recuerden que las actividades a enviar, las actividades a realizar serán enviadas por la plataforma Learbox. Continuamos. Y bueno, lo que hemos visto hasta el momento de factorización lo vamos a hacer en un pequeño resumen, ¿sí? Recuerden que la factorización, ¿qué es? No es más que escribir como productos de polinomios más sencillos al original, ¿sí? Es decir, factorizar un polinomio significa descomponerlo en factores primos que no son polinomios, que son polinomios diferentes a él, que son polinomios diferentes a él, ¿sí? Vimos lo que era la factorización de un monomio, ¿sí? Además de eso, vimos cómo factorizar por factor común, ¿sí? Para factorizar por factor común existen tres métodos. El primer lugar es el de factor común monomio, ¿sí? Factor común monomio, ese es el primer factor común. Se dieron dos métodos, ¿sí? Pueden usar cualquiera, recuerden. También vimos lo que era el factor común polinomio, ¿sí? De igual forma, se dieron algunos métodos, pueden utilizar cualquiera de los dos. Vimos, además de factor común monomio, factor común por agrupación de términos, ¿sí? En algunas ocasiones no vamos a tener un factor común monomio ni polinomio, sino vamos a tener que agrupar algunos términos para poder sacar un factor común, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a ocurrir casos en que todos los términos no tengan un factor en común, pero si lo agrupamos, sí van a tener factores en común y podremos factorizar, ¿sí? Continuamos.
vimos en la última clase lo que era la factorización de la diferencia de cuadrados. ¿Sí? Recuerden, la diferencia de cuadrados se factoriza como la suma de las raíces cuadradas de los dos términos por la diferencia de las raíces cuadradas de los dos términos. Entonces, en realidad, para resolver este tipo de factorización, una diferencia de cuadrados, lo que se hace es sacar la raíz cuadrada de cada uno de ellos. Tenemos a cuadrado y b cuadrado. Lo que hacemos es aplicar la raíz cuadrada a cada uno de ellos y a los resultados los escribimos como suma y producto, suma y diferencia. Y lo que hacemos es multiplicar a estas dos expresiones. ¿Sí? Bueno, yo les di algunos métodos en clase de igual forma para factorizar esta diferencia de cuadrados. No sé si hay alguna duda con respecto a esto. Realizaron las actividades que les envié la semana pasada. Por favor, me indican. Sí. ¿Trabajaron Sí. sin ningún problema? Todavía no hago. Ya, muy bien. Recuerde su lema que tiene oportunidad hasta el jueves, sí, para realizar esta actividad. Vimos también cómo interpretar geométricamente esta factorización, ¿sí? Acá está la interpretación. Ya, creo que no avancé mucho. No. Muy bien. Me esperan un momento, por favor. Ya. Ya, muy bien. Bueno, vamos a iniciar esta sección con una pequeña pregunta. Dice, ¿cuál es el volumen? En el cubo de arista A más 4, si observan la figura, tenemos un cubo de arista A más 4. Se ha perforado un cubito de arista A menos 4, es decir, este cubito que está acá, o que fue perforado, tiene longitud A menos 4, todos sus lados tiene A menos 4, ¿sí? ¿Qué debemos de hacer? Escribir la expresión que representa el volumen del cubo hueco, es decir, este volumen. El volumen de este cubo. Es un cubo que en realidad lo que se le hizo fue una perforación en la mitad, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Calcular el volumen. ¿Y cómo determino yo, en primer lugar, el volumen de un cubo? Abigail, ¿cómo determino el volumen de un cubo? No sé. No recuerdo. Eso lo vimos hace poco. No sé, no me acuerdo. Amy, ¿cómo determino el volumen de un cubo? No me acuerdo si era multiplicando. Creo que es multiplicando, sumando a más 4 más. Zulema, ¿cómo determino el volumen de un cubo? Estoy pensando, acordando. Emilia, ¿cómo determino el volumen de un cubo? Era el tema que nos dio la última vez, No, entonces no sé. pero sí les he dado, eso se los di hace poco por acá en estas clases. Incluso les dije, todas estas formulitas, lo que es área, perímetro, volumen, les dije, deben de tenerlo a su mano al iniciar todas las clases. ¿Dónde están sus formularios? En sus formularios, En revisen el cómo colegio. determinar. Porque No, dígame, Amy. Porque la otra vez no nos dio el volumen y por eso en la prueba nos dio con el volumen, así que. Sí, les di cuando les di diferencia de cubos, Amy. Cuando les di productos notables, diferencia de cubos, yo les hice ahí volúmenes de cubos. Ahí se los di.
No digan que no les di porque eso se los di. Espera, es lado a la 3, creo, no sé. Dígame, Lado elevado a la, dígame. lado por lado por lado. O sea, lado elevado a la Muy 3. bien, ese es el volumen. El volumen de un cubo, ¿cómo es? El lado elevado al cubo. O multiplicar tres veces el lado. ¿Recuerdan ahora sí? Sí, no. Eso lo di yo en clase. Entonces, ¿cómo estaría dado el volumen de un cubo? Bueno, voy a hacer acá pequeño un cubo. Vamos a ver si me sale acá. Bueno, esto se quedó pegado, no me quiere. Bueno, siento que se va a colapsar esto. Ya se va a colapsar. Ay, Dios mío. Bueno, no le voy a realizar el cubo porque este programa se quedó colapsado. No se quiere mover ahora la figura, no me quiere dar para atrás. No se quiere retroceder. Bueno, voy a continuar. Ya esto lo habíamos visto en algunas clases. El programa se quedó, no me quiere trabajar, se quedó, no sé qué le pasa. Muy bien. ¿Quién va a ser el volumen de la figura? Bueno, el volumen de esta figura hueca va a estar dada de esta forma. ¿Por qué? Porque el volumen del cubo completo sin la perforación es A más 4 elevado al cubo. Recuerden que el volumen de un cubo es el lado elevado al cubo. O multiplicar tres veces el lado, ¿sí? A más 4 por A más 4 por A más 4, ¿sí? Y el volumen del cubo pequeño, ¿quién es? Bueno, el volumen del cubo pequeño es A menos 4 al cubo. ¿Por qué? Porque la arista de este cubo es A menos 4. Como ya conozco la arista, lo que hago es elevarla al cubo. Siempre y cuando sea un cubo perfecto. ¿Sí? Es de esta forma, el volumen. Si no tengo un cubo perfecto, lo que debo es multiplicar las tres distintas aristas. Les dije, ancho, largo y profundidad. Ancho o alto y profundidad, ¿sí? Cuando se tiene un cubo perfecto, todos sus lados son iguales. Cuando no tienen todos sus lados iguales, se multiplican los tres lados, ¿sí? Porque recuerden, un cubo va a tener tres lados diferentes o iguales. Este cubo es un cubo perfecto, todos sus lados son iguales y por esa razón queda determinado el volumen de esta forma. Entonces, ¿cuál es el volumen de esta figura hueca? Bueno, el volumen de esta figura hueca es de esta manera, ¿sí? No sé si hay alguna duda al respecto, con respecto a esta expresión. ¿Por qué le resto? Porque fíjese, al cubo completo le quito el cubo pequeño y obtengo esta figura con esta perforación en el medio, ¿sí? ¿Entendido? No sé si hay alguna duda, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan?
Sí, No hay dudas. Por favor, respóndame porque pienso que me he salido de la clase, no sé si estoy hablando solo. Ya, muy bien. Entonces, ¿cómo está dado el volumen del cubo? Emilia. Emilia, ¿qué pasó? ¿cómo está ¿Qué? dado el volumen de un cubo? ¿Cómo determina el volumen de un cubo? Em, cada lado elevado al cubo. El lado, no cada lado, el lado. Sí, si es un cubo perfecto, es decir, si todos sus lados son iguales, lo que se hace es elevar al cubo el lado, ¿sí? Muy bien, avanzamos entonces. Por favor, Abigail, léame lo que aparece en pantalla. Abigail, por favor. Ya, ahora sí, perdón. Factorización de la suma y la diferencia de cubos. ¿Cómo se factoriza la suma y la diferencia de cubos? Factorización de la suma de cubos. Se descomponen dos factores. El primer factor contiene la suma de las raíces cúbicas de cada término y el segundo factor es un trinomio cuyos términos son el cuadrado de la primera raíz cúbica menos el producto de las raíces cúbicas más el cuadrado de la segunda raíz cúbica. Ya. Continúe. Es decir, 3 x elevado al cubo más a elevado al cubo es igual a x más a por Muy bien. x elevado x al cuadrado menos a x más a al cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿cómo puedo factorizar la suma de cubos? Bueno, la suma de cubos la podemos factorizar de la siguiente manera. Siempre y cuando tengamos dos expresiones elevadas al cubo, ¿sí? En este caso tenemos x al cubo más a al cubo, ¿sí? X al cubo más a al cubo. Son dos expresiones que están elevadas al cubo y están sumadas. Entonces, siempre y cuando tenga yo expresiones de este tipo, yo voy a poder factorizarla de esta manera. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a realizar? Bueno, como el método nos lo dice. Sacamos la raíz cúbica de cada una de estas dos expresiones. ¿Sí? Y luego escribimos este producto. El primer resultado más el segundo resultado de las raíces cúbicas, ¿sí? Respectivas, multiplicado por ¿quién? Por el primer término elevado al cuadrado menos el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Pero recuerde que estos primeros y segundos términos ya son las raíces cúbicas de las raíces originales, ¿sí? Más adelante vamos a ver algunos ejemplos para que entiendan. Además de la suma de cubos, tenemos lo que es la diferencia de cubos. Por favor, Emilia, léame lo que aparece en pantalla. Ya. Se descompone en dos factores. El primer factor contiene la diferencia de raíces cúbicas de cada término y el segundo factor es un trinomio cuyos términos son el cuadrado de la primera raíz cúbica más el producto de las raíces cúbicas más el cuadrado de la segunda raíz cúbica. Es decir, digo eso también, Sí, por favor. x al cubo menos a al cubo igual a x menos a por x al cuadrado más ax más a al cuadrado. Muy bien. Entonces, fíjense cuando no tenemos una suma, sino una diferencia. Bueno, de igual forma se procede como en la parte anterior. Se determinan las raíces cúbicas de cada uno de ellos. Teniendo las raíces cúbicas, lo que hago es escribir este producto, ¿sí? La raíz cúbica del primero menos la raíz cúbica del segundo. La raíz cúbica del primero elevado al cuadrado más la multiplicación de las raíces cúbicas más la raíz cúbica de la segunda expresión elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, acá lo importante es sacar la raíz cúbica de estas dos expresiones. ¿Sí? Teniendo eso, lo que debo hacer es escribir este resultado.
Entonces vean la diferencia entre la suma y la diferencia de cubos, ¿sí? Suma y diferencia de cubos. ¿Cómo se factoriza? Cuando tengo una suma, bueno, acá me queda suma. Cuando tengo una diferencia, en la primera expresión me queda diferencia. Y cuando tengo una suma, acá el segundo término queda negativo. A diferencia de cuando se tiene una resta, que todos los términos de la segunda expresión son positivos. ¿Sí? No confundan esto, por favor, estas dos factorizaciones. ¿Cómo es la suma y cómo es la diferencia? Vea que hay algunas características entre ellos, totalmente diferentes. ¿Sí? Se vean la diferencia entre ellos. Estas dos factorizaciones que les estoy dando a continuación, por favor, tenerla en su lista de factorización. Ya deben de tener su formulario, en su formulario tener listas lo que es la factorización por factor común, los tres tipos que les di. Además de eso, la factorización de la suma, la diferencia de cuadrados, ¿sí? La factorización de la diferencia de cuadrados. Y a esa lista le agregan estos dos formularios, estas dos fórmulas, que es la factorización de la suma y la diferencia de cubos, ¿sí? Al final de la clase voy a pedir, por favor, que me muestren todas sus formularios, ¿sí? Por favor. Recuerden mantener estas dos fórmulas a la mano porque la vamos a utilizar el día de hoy. ¿Ya las escribieron? ¿Ya la tienen listas a la mano? No, profe, aún escribo aún. Bueno, por favor, colocan el nombre y solo el resultado. Colocan factorización de la suma de cubos y al lado colocan la expresión. Colocan factorización de la suma de cubos, colocan la expresión de cómo factorizar, luego colocan factorización de la diferencia de cubos y colocan la expresión. No van a escribir todo el texto, ¿sí? Por favor, me indica cuando termine. Ya. ¿Ya? ¿Las demás? ¿Puedo avanzar? Sí. ¿Sí? Muy bien, vamos a avanzar entonces. Vamos a ver algunos ejemplos de las factorizaciones, de este tipo de factorización. En primer lugar tenemos 27x al cubo más 8y a la 6z a la 9. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Bueno, el primer paso es tratar de observar si estas dos expresiones están elevadas al cubo, ¿sí? Entonces, presten atención lo que voy a realizar. Vamos a ver si el programa me deja acá realizar la operación. No me deja. Voy a dejar de compartir en este momento. Voy a dejar de compartir para cerrar el programa y volverlo a abrir. ¿Sí? Por favor, esperen un momento.
Ya, muy bien, volvimos. ¿Observan? ¿Observan toda la pantalla? Yo sí. Sí, muy bien. Entonces presten atención a lo que voy a realizar. Entonces, tengo 27x, 27x al cubo, ¿sí? Yo quiero escribir a esto como una potencia totalmente toda elevada al cubo, ¿sí? Es decir, escribir este 27x al cubo ¿quién? Como una expresión elevada al cubo, toda la expresión. ¿Por qué? Porque en este caso solo el que está elevado al cubo es el 3, es el x, ¿sí? Entonces, ¿cómo expreso a esto como un término todo elevado al cubo? Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, descomponer al 27. ¿Cómo descompongo al 27? ¿Saben cómo descomponer al 27, verdad? ¿Saben cómo descomponer al 27, verdad? ¿O no recuerdan? Sí, no, profe, no me acuerdo. Por favor, repite. Vuélvanos a explicar. ¿Recuerdan o no recuerdan? Si me dicen que, si no me dicen nada, voy a entender que sí recuerdo. A ver, Zulema, No, no recuerdo. ¿no recuerda cómo descomponer el 27? No. Ya. Vamos a realizar la descomposición entonces. Tenemos 27, ¿sí? Descomponemos, entonces. 27 tiene mitad, Zulema. Recuerde que Creo que para no. descomponer, recuerde que para descomponer es importante tener a la mano la lista de los primeros números primos, ¿sí? Que son 2, 3, 5, 7, 11, 13, y bueno, vamos a tener esto por ahora. Ustedes deberían de saberse toda la lista. Entonces, el 27, empezamos con el número 2. ¿27 tiene mitad? Zulema. No. No. Pasamos al siguiente. ¿Tiene tercera? Sí. Sí. ¿Quién es? 9. 9. 9 tiene tercera. No continuamos, no empezamos nuevamente con el 2. Continuamos con el 3. ¿Tiene tercera? Obviamente. ¿Quién es? 3. 3. Muy bien. ¿Y 3 tiene tercera? Sí. ¿Quién es? 1. 1. Sí, muy bien. Entonces, el 27 yo lo puedo escribir como, ¿quién? Zulema. Como 3 por 3 por 3, ¿sí? ¿Sí o no, Zulema? Voy a escribirlo al lado. Así que me dijo, perdón, no lo escuché. ¿Cómo puedo escribir el 27 entonces? Bueno, entonces el 27, 3 al cubo. 3 al cubo, muy bien. Entonces el 27 yo lo escribo como 3 al cubo, ¿sí? ¿Entendido? Entonces voy a reescribir acá y lo que voy a hacer es escribir al 27 como 3 al cubo. 3 al cubo. Entonces, lo que hice fue sustituir o reescribir en realidad. Al 27 lo reescribí como 3 al cubo y el x al cubo lo dejo tal cual. ¿Entendido? Lo único que hice fue reescribir al 27. Esto es igual a esto, ¿sí? No hay problema allí, ¿verdad? Todas, por favor. ¿Algún problema acá? ¿Sí? ¿No? Yo no. Ya, muy bien, las demás. ¿Algún problema? Estamos, Mm, solo tomé el primer término, ¿sí? Continúo. Entonces, presten atención.
al 3x al cubo por x al cubo, 3 al cubo por x al cubo, yo lo voy a escribir como 3x elevado al cubo. Las propiedades de potenciación me permiten realizar esto, ¿sí? Cuando tengo una multiplicación elevada al cubo, cada término está elevado al cubo. Es decir, el 3 está elevado al cubo y el x está elevado al cubo. Entonces, esto es exactamente esto. ¿Entendido? ¿Entendido todas? ¿Sí? ¿No? ¿Me escucho? Sí. Sí. Amy, Abigail, Sí, Sí, ya muy bien. Ahora vamos a tratar de hacer exactamente lo mismo con el 8y a la 6, z a la 9, ¿sí? Entonces, voy a tratar de realizar lo mismo, es decir, escribir como una potencia al cubo, ¿a quién? A 8, y a la 6, por z a la 9. Entonces voy a colocar acá, y a la 6 por z a la 9. ¿Sí? Entonces, si yo descompongo al 8 en sus factores primos, ¿cómo queda expresado, Amy? Al 8. Si descompongo al 8, ¿cómo queda expresado? a 2. 2. ¿Cómo queda expresado el 8? Si lo descompongo en sus factores primos, como hicimos con el 27, ¿cómo quedaría? 2 al cubo. 2 al cubo. Muy bien. ¿Todos de acuerdo? ¿O no entendieron de dónde salió el 2 al cubo? 2 al cubo. Y al descomponer el 8, me queda exactamente 2 al cubo. ¿Entendido? ¿Sí o no? Descomponen tal cual como se hizo con el 27. Muy bien. Ahora, dígame. No, pero yo sí lo entendí. Ya, muy bien. Entonces avanzamos. Entonces, voy a tratar de escribir al y a la 6 como una potencia a la 3. ¿Y quién sería la base para que me quede y a la 6? ¿Sería y a la qué? Sería y a la 2. ¿Por qué? Cuando se tiene potencia de una potencia, ¿qué se hace? Los exponentes se multiplican y me queda y a la 2 a la 3 es exactamente y a la 6. ¿Por qué? Porque se multiplican los exponentes. 2 por 3, 6. Me queda y a la 6. ¿Entendido acá? Esta parte, lo que hice fue reescribirlo como una potencia a la 3. ¿Sí? De igual forma hago con el z. ¿Cómo me quedaría el z, Zulema? Z al cubo. Paréntesis, Z al cubo. Ajá, sí, 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 ¿cómo estás? Z al cubo. Z al cubo. ¿Al cubo? Muy bien. ¿Por qué? Porque 3 por 3 me queda 9. ¿Sí? Cuando tengo potencia y una potencia, lo que hago es multiplicar los exponentes. ¿Sí? Entonces, acá me queda y a la 2 a la 3 es exactamente y a la 6. Y z a la 3 a la 3 es igual a z a la 9. ¿Entendido todos acá? ¿Sí? ¿No? Profe, y cuando digamos no hay como un número que tenga tercera, entonces eso ya no es lo que estamos. Dígame, Amy. Repítame una vez más, por favor. Pues si digamos ya del 27 no, si no hubiera, o sea, un ejemplo, si no hubiera, digamos o sea, no hubiera, digamos, hubiera el 2 y de ahí los 2, 3, ¿eso ya no vale? ¿O? Exacto. El objetivo acá es tratarlo de escribir como una potencia al cubo. Si no lo puedo realizar como una potencia al cubo, no puedo continuar. ¿Sí? En algunas ocasiones la descomposición le va a quedar 2 al cubo y 3 al cubo. 2 al cubo por 3 al cubo. ¿Sí?
eso sí lo puedo escribir como una potencia al cubo. Por ejemplo, si no le hubiese quedado esto, o digamos que el número se escribe de esta forma. Digamos que la descomposición del número me quedó acá, 2 al cubo, 3 al cubo. Digamos que la descomposición me quedó de esta forma. Ah, bueno, de esta forma lo escribimos acá, ¿sí? Y no va a haber problema, ¿por qué? Porque el 2 y el 3 está elevado al cubo. Lo que hago es colocar acá el 2 y listo, me queda 2 por 3 por x al cubo. Si la descomposición del número fuese esto. ¿Entendido? Pero si me queda, como lo decía hace un momento usted, 2, digamos 2 por 3 al cuadrado, digamos de esta forma. Ahí sí ya no nos serviría, ¿sí? No nos serviría, entonces lo que debemos de hacer, en ese caso, solo escribir la raíz, ¿sí? Pero eso lo vemos más adelante, ¿sí? Ya, vamos a ver primero lo más sencillo, ya después lo más complicado. Entonces, por ahora entendieron esta parte, 8 y a la 6, z a la 9, ¿cómo lo reescribí? ¿Sí? ¿No? Sí. Ya, muy bien, entonces, fíjense lo que voy a realizar a continuación. Bueno, el objetivo es escribir todo el monomio elevado al cubo. ¿Y quién va a ser la expresión que va dentro del paréntesis? Para que me quede todo elevado al cubo, como en la parte anterior. Fíjense que en la parte anterior me quedó 3x todo elevado al cubo. Acá en este caso, ¿quién va a ser la base? Para que me quede todo elevado al cubo. 2 2, muy bien. X, elevado a la 2. y elevado a la 2, ¿sí? ¿Qué más? Y z elevado al cubo. Muy bien, y elevado al 2 y z elevado al cubo. Z elevado al cubo, ¿sí? Entonces, presten atención. Ya quedó toda esta expresión elevado al cubo. Toda esta expresión elevado al cubo. ¿Entendido? Lo que hice fue reescribirlo. ¿Cuál es el siguiente paso a realizar? Bueno, el siguiente paso a realizar, ¿por qué es importante realizar esto? Porque me ahorra el siguiente cálculo. Porque me ahorra el siguiente cálculo. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, sacar la raíz cúbica de cada una de estas dos expresiones. Es decir, es la raíz cúbica de 3x. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sacar la raíz cúbica de esta expresión y la raíz cúbica de esta expresión. Eso es lo que nos dice el método, ¿sí? Y de igual forma voy a hacer con esta expresión lo mismo.
Entonces, el siguiente paso es aplicar la raíz cúbica a cada una de estas expresiones. Y si yo le aplico la raíz cúbica a esta expresión, ¿qué obtengo, Zulema? A la primera, raíz cúbica de 3x todo elevado al cubo. ¿Esto igual a quién? No sé. Simplifico el 3 con el 3 de la raíz, por eso lo trato de escribir de esta forma para que se me haga más sencillo las cuentas y poder escribir directamente el resultado, que es 3x. Y acá lo que hago es simplificar. La raíz cúbica de algo elevado al cubo es exactamente este valor, lo que no está elevado al cubo, la base del exponente. ¿Sí? Y acá, ¿qué tendríamos? Entonces, Abigail, si simplifico la raíz, ¿qué me quedaría? Mm, no sé. Amy, ¿qué me quedaría? 2y al cuadrado z al cubo. Muy bien, me quedaría 2y al cuadrado z al cubo. ¿Sí? ¿Entendido? Por eso trato de escribirla de esta manera, para que a la hora de calcular la raíz cúbica, se me haga más sencillo simplificar. ¿Sí? Entonces, lo que hice fue simplificar, reescribir de una forma tal que me quede elevado al cubo, para luego aplicar la raíz cúbica, que era lo que nos decía el método, que en primer lugar lo que hay que es aplicar la raíz cúbica a cada uno de los términos, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría expresada la factorización de esta expresión? Entonces, ¿qué me quedaría? ¿Esto va a ser igual a qué? Bueno, recuerden cómo es la factorización de la suma de cubos. Por favor, ¿me recuerdan cómo es la factorización de la suma de cubos? Entre paréntesis, Sí. el primero más el segundo. El primero, la raíz cúbica del primero, más la raíz cúbica del segundo, es decir, esto. ¿Qué me quedaría? 3x más 2 y cuadrado z cubo. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Por qué escribí esto? Porque en realidad es las raíces cúbicas, ¿sí? La raíz cúbica de la primera expresión más la raíz cúbica de la segunda expresión. ¿Entendido? ¿Sí? Sí. Continuamos. ¿Multiplicado por quién? El primero elevado a la 2. La primera raíz elevado al cuadrado. ¿Y quién es la primera raíz? Bueno, la primera raíz era 3x. Y 3x elevado al cuadrado. Continuamos. Amy. Menos Menos. el primero por el segundo. Muy bien, es decir, 3x por, voy a escribirlo así, por 2 b cuadrado z cubo, ¿sí? Y continuamos, Amy, Más el más segundo al cuadrado. la segunda raíz elevada al cuadrado. Muy bien. ¿Entendido lo que realicé? Bueno, lo que hice fue calcular las raíces cúbicas de cada expresión, pero para calcular las raíces cúbicas de cada expresión lo que hice fue reescribirla para a la hora de simplificar se me hicieran más sencillas las cuentas, ¿sí? Este no es el único método, ¿sí?
Recuerden, no todos los problemas se resuelven de solo una manera. Existen varias formas para resolver los problemas. Y una de esas es esta, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? Saqué la raíz cúbica de cada una de las expresiones. Al tener las dos raíces cúbicas, lo que hago es utilizar la factorización del producto notable, la factorización de esta suma de cubos. ¿Qué nos dice? La primera raíz cúbica de la primera expresión más la segunda raíz cúbica multiplicada por la primera raíz cúbica elevado al cuadrado menos el producto de las dos raíces cúbicas más la segunda raíz cúbica, la raíz cúbica del elevado al cuadrado, ¿sí? Voy a terminar de mostrar el ejemplo y con esto culmino la clase. Por favor, me esperan un momento. ¿Qué tendríamos? Fíjense, en primer lugar se extrae la raíz cúbica de cada término, que fue lo que hicimos anteriormente. Al sacar la raíz cúbica de cada término se obtuvo 3x y 2y cuadrado z cubo. Aquí fue un poco más directo. Luego se factoriza la suma de cubos, teniendo la expresión. Entonces me quedaría la primera raíz más la segunda raíz multiplicado por la primera raíz elevado al cuadrado menos la primera raíz por la segunda raíz más la segunda raíz elevado al cuadrado. Al desarrollar estos cuadrados, ¿qué obtengo? Bueno, obtenemos, acá me queda 9x al cuadrado. Acá multiplicamos 3 por 2, 6. X, me queda x. Y cuadrado me queda y cuadrado. Z cubo me queda z cubo. Y acá, al elevar este término al cuadrado, me queda el 2 al cuadrado es 4. El y al cuadrado es y a la 4. Y z al cubo al cuadrado es z a la 6. Entonces, la factorización de esta suma de cubos es de esta forma. ¿Sí? Bueno, voy a dejar de compartir en este momento. No sé si tienen alguna duda al respecto de este tipo de factorización. ¿Dudas al respecto? Por favor. ¿Puedo culminar entonces la clase? ¿Sí? Bueno, me despido entonces. Fue un placer estar con ustedes una vez más. Nos veremos en otra oportunidad. Espero se encuentren bien. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao.